Señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, saluda la presencia de todos ustedes. Les da su más cordial bienvenida. Motivo de darse paso en breves instantes a un importante acto académico. Se trata del otorgamiento de la distinción de la Orden Francisco García Calderón a un distinguido maestro universitario, alto representante de la Escuela del Derecho Penal en nuestro país, el doctor Mario Amoretti Pachas, a quien saludamos con fuerte y caluroso aplauso. Debemos saludar la presencia del distinguido maestro decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor José Palomino Manchego. Gracias, maestro, por su presencia en esta oportunidad. Y con nosotros una distinguida jurista, maestra universitaria y distinguida exdecana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Elena Portocarrero Zamora. A todos ustedes una vez más nuestra cordial bienvenida en este recinto de la juridicidad. Señores, vamos con mucho agrado ceder el uso de la palabra al distinguido maestro doctor José Palomino Manchego, quien tendrá a su cargo la semblanza de nuestro homenajeado esta noche. Adelante, maestro, fuerte aplauso para él. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar llevar a término el saludo fraterno a nuestro decano y maestro universitario, al doctor Raúl Candelo Rabanal y a toda su junta directiva, a la decana Paz decana María Portocarrero, al maestro homenajeado Mario Amoretti Pachas, a su familia, a los colegas que integran el gremio, familiares, distinguidas personalidades académicas, militares, universitarias, para dar cuenta en esta ocasión una breve semblanza en homenaje al maestro penalista de fuste Mario Amoretti Pachas, con ocasión, como se ve como mar de fondo, la entrega de la medalla Francisco García Calderón, que per se, por sus propios méritos, ha hecho bien el bicentenario e ilustre Colegio de Abogados de Lima imponerle. Y por eso estamos aquí todos, sus amigos, maestro Mario, sus discípulos, para que usted, conjuntamente con su familia, especialmente con sus dos hijos abogados, se reafirme una vez más lo que en su día escribió el gran procesalista Eduardo Couture en uno de sus mandamientos, que para nosotros siempre es un referente y una lectura obligatoria. El día que tu hijo te pida qué profesión debe estudiar, nunca lo dudes. Dile que estudie Derecho. Dile que estudie la abogacía. Y ahí está justamente la forma como se va alargando y cómo, a modo de vasos comunicantes, las generaciones, especialmente los hijos, que llevan prácticamente la marcha nupcial de los padres, en esta ocasión también visten de gala intelectual y son materia de inspiración para futuras generaciones, especialmente para los abogados aquí presentes, jóvenes y los estudiantes que también engalanan esta reunión. No quiero dejar en el tintero, sé que hay muchas personalidades, pero al tuntún voy a sacar una más para darle el saludo correspondiente, en esta ocasión, al maestro sanmarquino, el doctor Ore Guardia, que también nos acompaña esta noche. Es muy complicado, para mí al menos, es muy difícil hacer un trazo certero al maestro Mario Amoretti. No es la primera vez, pero en esta ocasión sí creo que debo echar todas las carnes al asador.
Maestro Mario, ¿por qué? Porque hace poco también, cuando usted sacó a la estampa uno de sus libros con contenido penal y constitucional, estuve aquí presente. Pero en esta ocasión quiero significar algo más de lo que ya he dicho ya. ¿Por qué? Porque el año 77, cuando empecé a dictar, o cuando empecé a estudiar primero, después de dictar el curso de penal, el maestro Mario venía acompañado con el siempre recordado maestro de Chincha, Luis Eduardo Ruiz Freire. Y ahí está justamente el porqué, andando el tiempo, tenemos aquí al frente a un penalista consumado, que sigue la tradición histórica que proviene desde el siglo XIX en San Marcos, cuando empezó a dictarse no solamente derecho penal, sino también derecho penal filosófico. Y que en ese entonces, en España, siguiendo la tradición de los italianos, se llamaba derecho protector de los criminales, o de los delitos en las penas, siguiendo a Beccaria. Pero hoy en día es evidente que el derecho penal ha ido a un ritmo vertiginoso. Cambio de pelaje, sociedad del riesgo, criminalidad organizada, y no se ha quedado atrás el maestro Mario, porque siempre está al pie del cañón con sus lecturas, con la jurisprudencia, no solamente enseña, sino también pregunta en maestría, en doctorado y en pregrado, que es lo que más le encanta a él. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Ya van a ser prácticamente 50 años que me une una vieja y soldada amistad con el maestro Mario Moretti, que por lo demás es sinónimo de sencillez, de nobleza, siempre con esa picardía chinchana que se complementa muchas veces, desde el punto de vista de lo que es el diálogo, con lecturas de autores clásicos, que es lo que a él más le gusta. Porque recibir la orden, Francisco García Calderón, pues entonces es recibir prácticamente, ¿cuánto estamos hoy? 31. Le estamos adelantando el Día del Abogado, porque el Día del Abogado, por ley, evidentemente es una especie de gratitud, de admiración y homenaje a Francisco García Calderón. Ya estamos a tiro de piedra. Ya el 2 de abril es evidente que todos al unísono vamos a tener una especie de abrazo fraterno, que seguramente por Semana Santa será una breve estación. Pero el público no tiene por qué perjudicarse porque el abogado, en la inteligencia de que ejerce el Nobel en oficio, es evidente que lleva siempre dentro de lo que es para él la justicia, la libertad, las virtudes cívicas y lo más importante, todo lo concerniente a lo que es para él el ejercicio de la profesión. Y el maestro Mario Moretti ha hecho dos binomios indisolubles. Uno lo que es la docencia universitaria y el otro que es evidentemente el ejercicio de la profesión. Porque los penalistas, en realidad, quisiera equivocarme de los años cansados, maestro Mario, no pueden ir solamente por la vía de la enseñanza, sino también por la vía del ejercicio de la profesión. Eso es lo que hace, como han hecho casi todos los penalistas, empezando cuestión de expedientes en los juzgados de instrucción, y que más adelante, andando el tiempo, como es su caso, magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho con los méritos correspondientes. Y ahí el in statu nascende y ahí cómo se corona la labor, que estamos convencidos que todavía hay mucha tela que cortar, porque él siempre anda pluma en ristre, preguntando, investigando, escribiendo. Últimamente ya sus artículos, yo diría que lo ha convertido en un francotirador. ¿Por qué? Porque son artículos de coyuntura, artículos de coyuntura que es producto de la experiencia. El derecho no es lógica, decía Hall, ese famoso juez norteamericano. El derecho es experiencia. Y ahí está justamente el por qué el maestro Mario Moretti, repito sin caer en hipérbole, es un penalista de fuste. Un penalista de fuste que ha seguido la tradición de Bramón Arias, del mismo Ruiz Freire, de Manuel G. Bastos, y otro penalista más que sentaron meridianos y paralelos dentro de lo que constituye el derecho protector de los criminales, como lo decían los españoles, y que el día de hoy hay todavía mucha tela que cortar por la toma de posta que sigue su hijo Mario Junior, a quien tuve como uno de mis mejores alumnos en la Universidad de Lima años atrás, y que nos ha hecho una especie de cabeza de puente con la ciencia germana penalística, a partir de lo que ya en su momento nosotros lo gozamos aquí, a Klaus Roxin y al profesor Schoenemann, amigos de nuestra casa de estudios de San Marcos y amigos también del Colegio de Abogados de Lima.
Y he dicho Colegio de Abogados de Lima. Maestro Mario, ¿por qué? Porque el Colegio de Abogados en realidad tiene dos signos distintivos. Uno, que es, lo tengo aquí al frente, el presidente de las Cortes Gaditanas, el presidente de la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, el antiguo alcalde de Lima, el profesor de cátedra de vísperas y, por supuesto, también el que firmó el estatuto del Colegio de Abogados que dio nacimiento a Carlos IV en 1804. Y por otro lado, tenemos a Francisco García Calderón. García Calderón, que en su día jugó un papel muy importante, especialmente dentro de lo que sucedió en el caso nuestro. Es recordable, pero que traer a colación el tema de la Guerra del Pacífico. Y ahí está García Calderón. El rector de San Marcos, García Calderón. El maestro universitario, García Calderón, que dio en su día nacimiento, conjuntamente con su esposa, a dos hijos, Francisco y Ventura García Calderón. Y que, como diría Ortega y Gasset, generaciones, cada 10 años van saliendo nuevas generaciones, y fueron precisamente los referentes obligatorios con Víctor Andrés Belaunde y con José Larriba Agüero, la generación del punto de vista de lo que es históricamente hablando, del 900, la generación arielista, que jugó un papel muy importante haciéndole una especie de disputa literaria, académica, científica, cultural, con la generación del 98 que estaba en pleno hervor en España, especialmente don Miguel de Unamuno, antiguo rector de la Universidad de Salamanca. Y andando el tiempo viene la generación del centenario, también de lo que es San Marcos. Estaba ahí, evidentemente, Manuel G. Abastos, grande Manuel G. Abastos, Jorge Basadre, por ejemplo. Se incluye también al octogenario Víctor Olaya de la Torre, y así por el estilo. Esa es una forma de hacer, como se dice químicamente hablando, cultura política, cultura cívica, cultura en términos generales, reconociendo que la cultura es la paciencia de los años. Y ahí está, usted lo tiene aquí, la paciencia de los años andante, el hombre sabio, el padre amoroso, el que sigue todavía investigando, como debe ser. ¿Por qué? Porque un docente, mientras no cruce las fronteras sin retorno, un docente universitario, mientras no le llegue el día del último viaje, pues entonces seguirá pluma en ristre, formando generaciones, siguiendo Ortega y Gasset, publicando, escribiendo, enseñando, orientando. ¿Por qué? Porque ese es el abogado. El abogado orienta. El abogado gira en función de lo que es para él la dignidad de la persona, la justicia, no solamente la del piano, la de Papiniano, la justiniano, conmutativa, distributiva, sino también la justicia ordinaria, la justicia social y, naturalmente, hoy en día, la primus inter pares, la justicia constitucional. Sea, maestro Mario Amoretti, usted bienvenido una vez más a su casa de estudios, San Marcos. Sea usted bienvenido una vez más al ilustre Colegio de Abogados de Lima, que en su día lo tuvo como decano. Y aquí está justamente prácticamente toda su junta directiva, entre los que me incluyo, incluyendo naturalmente a nuestra paz decana, a la maestra universitaria María Portocarrero Hidalgo. Es ahí la forma como se va formando un gremio. Es ahí la forma por qué el ilustre y bicentenario Colegio de Abogados de Lima es un buque insignia, es un referente obligatorio para hacer, como diría León Berenderán, el noble oficio de la abogacía. En buena hora, maestro Mario Moretti. Muchas gracias. Gracias al maestro José Palomino Manchego por sus palabras alusivas a este importante acto académico. Señor oficial mayor, sírvase dar lectura a la resolución de Junta Directiva del 27 de marzo del 2026. Con la venia de la Presidencia, Colegio de Abogados de Lima, creado por Real Cédula del Rey Carlos IV de España, de 31 de julio de 1804. Condecoración Francisco García Calderón. Sesión de Junta Directiva de 27 de marzo del 2026. La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, considerando que es deber del Colegio expresar su reconocimiento a los miembros de la Orden que por sus méritos o calidades personales y académicas contribuyen al desarrollo de la ciencia jurídica de nuestro país, a la defensa del Estado de Derecho,
así como también a los altos fines de la institución. Que el Colegio de Abogados de Lima, ameritando estas calidades, tiene entre sus facultades otorgar el reconocimiento institucional a las personalidades del derecho de singular relevancia, concediéndoles la condecoración de la Orden Francisco García Calderón. Que el señor doctor Mario Amoretti Pachas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, también doctorado en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios. Es profesor principal en la misma casa de estudios de los cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Es un reconocido socio del estudio del doctor Luis Roy Freire, a su vez un distinguido exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Fue galardonado como personalidad influyente del siglo XXI por el Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Sociales Veritas Jure Vox Dei en el año 2022, entre otros merecimientos también honran a nuestra institución. Es socio fundador del estudio Mario Amoretti Abogados. Ha sido condecorado con la medalla Vicente Morales y Duárez por esta ilustre orden en el año 2010. Fue juez, vocal y fiscal superior suplente de la Corte Superior de Lima en la especialidad de Derecho Penal. Fue reconocido como el mejor penalista del año en 1995, distinción otorgada por la Asociación Penalista de Lima. Además, el maestro cuenta con varias publicaciones académicas y artículos científicos en el área del derecho penal. Que el colegio, atendiendo a la petición formulada ante el señor decano de la Orden y con el voto de los señores directivos para que se le otorgue con carácter especialísimo esta distinción al referido jurista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Estatuto, acuerda expresar el reconocimiento del Colegio de Abogados de Lima al destacado jurista y maestro universitario doctor Mario Amoretti Pachas, otorgándole la condecoración de la Orden Francisco García Calderón en máximo grado, distinción que le será impuesta el día martes 31 de marzo del 2026 a las 18:30 horas en el Auditorio José León Barandiarán, sito en la Avenida Santa Cruz 255 Miraflores, en la ciudad de Lima, a los 31 días del mes de marzo del año 2026. Firmado Raúl Canelo Rabanal, decano. Milagros Terry Gamarra, secretaria general. Saludamos con un fuerte y caluroso aplauso esta alta distinción que se concede al gran maestro del derecho penal, el doctor Mario Amoretti. En este acto, el señor decano procede a dar cumplimiento a la resolución de la Junta Directiva que concede esta alta distinción. Señores, nos ponemos de pie. Grandes aplausos para el maestro Mario Amoretti Pachas, alto representante de la Escuela de Derecho Penal en el Perú. Asiento, por favor. Señoras y señores, luego de haberse dado cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva del 27 de marzo del 2026, nos es grato anunciar
la palabra del distinguido miembro de la Orden Francisco García Calderón, el doctor Mario Amoretti Pachas. Adelante. Muy buenas noches, señor doctor Raúl Carrero, decano del Ilustre Colegio de Abogados. Doctora María Elena Portocarrero Zamora, exdecana del Ilustre Colegio de Abogados. El doctor José Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Martín. Señores y señores, familiares, amigos, de realidad, esta condecoración la recibo con la sencillez y humildad y, sobre todo, la honradez que me inculcaron mis padres, y sembrando las semillas como tal en estas virtudes, y fue cultivada por mi gran maestro y maestros Luis Eduardo Roy Frey. En principio, quiero agradecer al señor decano y a la Junta Directiva por haber accedido al pedido de una gran mayoría de exdecanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima a fin de que me concedan esta condecoración. Quiero también hacer mención a quién es Francisco, o quién fue, perdón, Francisco García Calderón. Fue un ciudadano peruano nacido en Arequipa el 2 de abril de 1834. Jurista, militar, político y diplomático. Destacó en el campo del derecho y considerado uno de los grandes miembros representantes de nuestra profesión. Autor de una obra muy importante para los abogados, Diccionario de la Legislación Peruana. Fue decano del Colegio de Abogados de Lima de 1874 a 1876. Otra de las hechos que tenemos que resaltar fue el presidente provisional de la República, el llamado Gobierno de la Magdalena. ¿El por qué se le asigna a esta condecoración Francisco García Calderón? Además de las virtudes a que yo menciono, los cargos que ocupó el gran jurista Francisco García Calderón, tenemos de que en el año 1952, mediante un decreto supremo, se señala y se precisa que el 2 de abril de cada año sea considerado como el Día del Abogado. Y es así como nosotros del 2 de abril de cada año celebramos el Día del Abogado. ¿Y cuál es la razón? Fue el cumpleaños de Francisco García Calderón. Esta situación nos ha llevado justamente a hacer resaltar el por qué se asigna a esta condecoración Francisco García Calderón. Esta condecoración, como nos dije anteriormente, la recibo con la humildad, la sencillez y sobre todo la honradez. Y se le digo, y rindo una memoria muy especial a mis padres, Angélica y Gerardo, que me dieron lo que en realidad para mí significó toda mi trayectoria y toda mi vida. Es la unión familiar. Ellos sembraron, no solamente, como les decía anteriormente,
sino algo tan emotivo para mí y para mi hermana Rocha, de que mi madre a las 7:30 de la mañana ya nos estaba dando 12:30 del día, ya no tenían el almuerzo servido, porque en aquel entonces teníamos una educación ya doble. A las 6:30 de la tarde, 12:30 del día, ya no tenían. Recalco y resalto esta situación, porque desgraciadamente ya en nuestra época no pudimos repetir lo que gozamos en aquel entonces. Es decir, estar muy unidos, la familia, a desayunar, almorzar y cenar, mis padres y mi hermana, los 4 juntos. Y los fines de semana, y ahí otra de las enseñanzas objetivas que me dio mi padre fue la siguiente. Ambos no eran millonarios, pero tenían una posición económica más o menos que podían darnos no solamente los alimentos, no solamente el vestido o lo que necesitáramos, sino lo más importante de ellos, he allí que se me grabó la mente y fue también resaltado por mi maestro Roy Freire: ayudar a la familia de mi padre o de mi madre que en algún momento estuviera pasando por momentos difíciles. Recuerdo a mis padres porque tuve la oportunidad de estudiar en el mejor colegio de Chincha, el Colegio Nacional Pardo. Tuve la oportunidad y ellos me brindaron este deseo de venir a estudiar a Calima. 4º y 5º año de secundaria estuve en el Colegio Nacional, el primer Colegio Nacional de la República, Nuestra Señora de Guadalupe, en calidad de interno. Me dieron la oportunidad para que yo ingresara a la Católica, donde había que pagar una pensión mensual. Estuve mis 2 años de letras y ya trasladé a San Marcos y fue algo que no lo puedo olvidar. Tuve la oportunidad de que el doctor Ruiz Freire me acogiera en su estudio. Y esta situación a que hago resaltar respecto a mis padres, tenemos que, sobre todo, algo muy particular. Y tuve el apoyo de mi esposa, Raquel Navarro Chichana, quien todos los fines de semana viajábamos a Chincha para ver a nuestros padres y ella a su madre, a mi suegra. No hubo fin de semana que dejáramos de visitarlos. O sea, lo que quiero resaltar es lo siguiente, que me preocupé, o nos preocupamos nosotros por nuestros padres, no solamente en lo económico, sino en nuestra presencia física, devolviendo lo que ellos nos habían dado en los momentos cuando, puedo decir, tuvimos una niñez y una adolescencia feliz junto a mis padres y mi hermana. Esta remembranza, recordando unas palabras del doctor Roy cuando falleció mi padre el 4 de septiembre de 1995. Yo había terminado el velatorio acá en Lima y yo iba a hacer el traslado del féretro de mi padre a la ciudad de Chincha para su entierro. Y se me acerca el doctor Roy a abrazarme y me dice lo siguiente: Mario, te veo tranquilo, maestro. Es la tranquilidad que usted me trasladó. Porque así como yo me preocupé por mis padres en vida, usted me dio el ejemplo porque se preocupó de su madre hasta el último momento. Esas enseñanzas, esos ejemplos que me dieron mis padres y mi maestro,
no los olvidaré nunca. Esta condecoración, como el día que fui elegido o cuando se me juramenté como decano del Colegio de Abogados de Lima, le dije a mi maestro, esta elección, este nombramiento de decano del Colegio de Abogados de Lima, se le dedico a usted. Porque 30 años atrás perdimos por 600 votos, y digo perdimos, porque integraba la lista y mi maestro candidateó como decano del Colegio de Abogados. Y ahora, con los mismos que en aquella época lo derrotaron, ahora lo hemos derrotado. Y digo lo hemos derrotado porque tuve yo el apoyo, no solamente moral, sino físico, del doctor Roy Freire. Él estuvo conmigo, a mi costado, en un sol inclemente, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, la hora en que tuvimos conocimiento del resultado de las elecciones y que habíamos ganado. Y en esta oportunidad le dedico esta condecoración, señor. Le dedico esta condecoración que cuando fui decano se la concedí. García Calderón. Y ahora es un reconocimiento y un agradecimiento de por vida a lo que obtuve de mi maestro, el doctor Roy Freire. Les decía anteriormente que con él me llevó a su estudio cuando recién ingresaba yo a primer año de facultad. Me dio la oportunidad de ser ayudante de cátedra y jefe de práctica en el curso de Derecho Penal. Y luego ya seguí adelante, profesor auxiliar, profesor asociado, profesor principal y profesor emérito, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como se lo decía él, este reconocimiento de la universidad, una de las máximas que otorga la Universidad de San Marcos a sus profesores y que también se le dio a él. Ambos somos profesores eméritos y sobre todo porque no los defraudé. Y él me consideraba su discípulo predilecto. Y le agradezco. Y fue el día que obtuve el título de abogado. Él integró el jurado. Empezó el profesor miembro del jurado a interrogarme sobre civil. Terminó él y arrancó el doctor Roy Freire. Voy a interrogarme. Por lo menos cerca de 2 horas me estuvo interrogando. Yo hice un movimiento de cabeza porque, la verdad, ya estaba agotado. Y el presidente del jurado, el maestro Vicente Ugarte del Pino, le dice, ya suéltalo. No lo dijo. Tú y todos los que están aquí y todos los que están sentados ahí saben que Mario trabaja conmigo. Y yo no quiero demostrarles que no le hago ningún favor. Porque las preguntas que me hacían eran sobre la parte general y la parte especial del Código Penal. Luego, en aquel entonces, teníamos que inscribirnos como socios en el Colegio de Abogados de Lima y en la Corte Superior de Lima. Nos inscribimos y tuvimos nosotros uno de los procesos más emblemáticos del siglo pasado. Pero algo que quiero resaltar es en el caso Banquero. Él era miembro, relator de la Comisión Latinoamericana para la elaboración de un código penal tipo para Latinoamérica y tenía que viajar a Chile. Y estábamos en pleno juicio oral. Y teníamos al frente, como abogado defensor de Eugenio Cesarego, a Carlos Enrique Bernal. Y el doctor tenía que viajar y viajó a Chile durante 15 días. Y la situación que se presentó fue la siguiente. Lógicamente que él me lo relató, me dio a conocer esta situación.
reúne y convoca a la familia banquero y le dice, debo viajar a Chile por tal y tal razón. Y la familia, como es natural, le dijo, doctor, ¿y a quién deja usted en su reemplazo? Al doctor Mario Monetti, quien está conmigo en todas las audiencias, usted lo conoce. Sí, pero es un abogado muy joven. Yo recién tenía 4 o 5 años de abogado. Es el único en quien puedo yo confiar. Porque lógicamente que habían abogados que buscaban la oportunidad para que en su momento ejercitar esta defensa por la publicidad. Y se quedaron pensando, le dijo, ustedes decidan. Si ustedes dicen que no lo aceptan, me retiro del caso. Es decir, lo que quiero hacerles ver es nada menos la confianza. Y él, sobre todo, él sabía que no lo iba a ser desleal y nunca lo fui. Estas situaciones a las que me ha llevado, él no solamente, como le decía anteriormente, es el cultivar la sencillez, la humildad y la honradez. Llegamos en una oportunidad al Sexto a visitar un cliente y un narcotraficante muy reconocido se le acerca y le dice al doctor, doctor, acá tiene usted cheque. Y el doctor se sorprende el cheque. ¿Y qué significa esto? Póngale usted la cantidad que quiera, pero quiero que me defienda. Entonces, con esa salida que tenía el doctor, lo siento, no le iba a decir que no defendíamos a un narcotraficante, pero sí le dijo, lo siento. Yo tengo muchas ocupaciones profesionales en este momento y además académicas y tengo que asistir a un congreso. Le agradezco esta deferencia que usted me tiene. Y me dice, imagínate, defender a un narcotraficante que indudablemente asegurábamos económicamente nuestra vida, pero lo que siempre le he reconocido a él es su honradez profesional. Él, para tomar un caso, no lo tomaba así porque sí. Previamente estudiaba el expediente. Luego de estar convencido de la inocencia o la culpabilidad, pero pedir una atenuación de la pena, asumí el caso. Pero con la verdad y con la sinceridad que lo caracterizaba. Y esta oportunidad también quiero, a nombre de la familia, me atribuye esta situación, y a nombre mío, las palabras del día de ayer en un diario de la capital, una entrevista que le hicieron al actual fiscal de la Nación, Aladino Tomás Gálvez. Él refiere que se hizo penalista gracias, dice él, textualmente, a mi maestro Luis Roy Freire, que tomé esta especialidad. Y un pronunciamiento similar lo tuvieron los ex fiscales, Pablo Sánchez, Adelaide Bolívar, los expresidentes del Poder Judicial, Javier Villa. 11:15 de la noche. Yo llegaba a 10:30 más o menos, porque vivía en Surco. Y teníamos la tranquilidad. Ese recibimiento por parte de nuestras esposas, como él me decía, es una suerte, una bendición. Que por razones profesionales sabemos que gran parte de personas tiene problemas conyugales. Hemos, al menos en lo que me respecta, 2 hijos, abogados, 6 nietos, 4 nietos de mi primera hija y 2 de mi segundo hijo. Aunque le digo a él, falta el tercero. Pero tiene que ser hombre, porque si no, mi apellido muere. Y tengo la alegría de vivir con ellos. No de vivir todos los días, pero sí vernos continuamente y me hacen la vida llevadera. Sobre todo los problemas que tenemos como abogados. Tengo mi última nieta, que es pinta y figura de mi padre. Colorada, y yo le he puesto colorada lisa,
porque cuando se amarga o cuando se amargaba mi padre, que era colorado, sus amigos lo bautizaron como Colorado Liso, porque se le unía el chinchano con el italiano. Igualmente, cuando yo la fastidio a mi nieta, y su papá le dice, pero hijita, ¿por qué tú no quieres a tu papito? Porque es muy fastidioso y a mí no me gustan los panzones. Y tengo yo, mi último nieto, mi hija, que dice que mi reencarnación es mi doble, porque salía más o menos de mi color, el único de los mis nietos que salía más o menos de mi color. Y me dice, quiero ser abogado. ¿Quieres ser abogado? ¿Y por qué quieres ser abogado? Para quedarme con todo lo tuyo. Es decir, quiero agradecer y le agradezco a Dios y a la vida, como dice la canción, por haberme dado la mujer y los hijos y los nietos que los tengo. Haberme dado a la familia, a los amigos como ustedes, que están aquí presentes. Porque como decía mi maestro, tenemos la satisfacción y la dicha de haber nacido en Chincha. Muchas gracias. Grandes aplausos para el maestro Mario Amoretti Pachas, distinguido con la Orden Francisco García Calderón. Aplausos para el maestro. Gracias, maestro Mario Amoretti Pachas, por su elección esta noche. Asiento, por favor. Señoras y señores, nos es grato anunciar el mensaje del señor decano de esta ilustre orden, el doctor Raúl Canelo Rabanal. Adelante, doctor. Señor doctor Mario Amoretti Pachas, señora exdecana, doctora María Elena Portocarrero, señor doctor José Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estimados colegas, señoras, señores que nos acompañan. Estamos en este recinto recibiendo una mezcla vívida de emoción, una mezcla de profesionalismo, una mezcla de capacidad que nos ha demostrado nuestro querido homenajeado, el doctor Mario Amoretti Pachas. Lo han dicho bien, la profesión del abogado se va a cristalizar, como decía el profesor Jorge Avendaño, en los tribunales, como la profesión del médico se cristaliza en el quirófano. Y eso es lo que nos ha demostrado Mario a través de su carrera, dedicado al ejercicio profesional, dedicado a la academia, dedicado también a ser un autor prolijo, un investigador y, cómo no, también escritor de artículos diversos en algunos periódicos de la capital. El doctor Mario lo recuerdo desde muy joven, tal vez desde que tenía 11 años, cuando ayudaba a mi padre, el doctor Wilson Canelo, que además era su amigo, y entre ir a dejar escritos por las calles de Lima, me cruzaba siempre con el doctor Amoretti y siempre me saludaba. De repente no recuerda a ese joven de 11 años que ahora es decano y les está hablando, pero yo sí lo recuerdo claramente, nítidamente, haberme encontrado en diversos juzgados y secretarías al doctor Mario Amoretti Pachas. Siempre
plural y democrático en sus críticas, en sus enseñanzas, y definitivamente es uno de los grandes maestros que recibió enseñanzas probablemente de aquel profesor español Jiménez de Azúa, y que compartió con Abastos, con Eduardo Roy Freire, con Arsenio Oré, que está aquí presente, y con el doctor Ramón Arias, una generación perfecta en materia penal dentro de lo que significa el derecho en el país. Y siempre me llamó la atención de este derecho penal, y es una ciencia que surge de aquel derecho romano, del derecho común, pero me llamaba la atención, ¿y por qué penal? ¿De dónde surgió la palabra penal? Esa palabra surge de las guerras púnicas, porque se decía en Roma, hay que derrotar a Cartago, hay que derrotarlo a lo púnico, y de ahí a los cartagineses le decían poeni, y de ahí venía la palabra púnico, y de ahí vino la palabra penal. Roma derrotó a Cartago, echó sal en sus tierras, y Cartago nunca despertó jamás. Y por eso, a partir de ahí ya se hablaba de este derecho sancionador como el derecho penal. De ahí vino penalidad, pena. Esta es una ciencia que estimo tiene que estar al servicio de nosotros. Perseguir la criminalidad, sancionar, también reeducar. No ir en esa línea del derecho penal del enemigo. Pero también debemos decirle, y hemos bebido de algunos artículos escritos por Mario Moretti sobre lo que significa el garantismo. Y hablando de penal, más del proceso penal, el garantismo procesal. El problema es el garantismo extremo. Cuando nosotros elevamos la presunción de inocencia a punto tal que eventualmente lo que significa medidas cautelares en materia penal como la prisión preventiva comienzan a ser limitadas. Y por ello, nosotros creemos que si bien debemos refutar, y de hecho ya está refutado el modelo inquisitivo por este modelo adversarial, acusatorio, es importante que éste se ejercite plenamente, porque en realidad de los modelos entre el inquisitivo y el adversarial tenemos en la práctica un modelo mixto y que es contrario a los pensamientos que originaron esta idea del modelo acusatorio, que es justamente el de los grandes maestros como Claude Roxin, Montero Aroca, Mayer, Binder, a quienes tuve la oportunidad de conocer a estos últimos, sobre todo porque pertenecían al instituto al cual pertenezco como vicepresidente actual, el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. En el modelo inquisitivo, el juez instructor, el juez investigaba y el juez decidía. Alguien decía que era un esquizofrénico porque tenía doble personalidad. En el modelo acusatorio, en cambio, el fiscal es el titular de la acción penal. Él acusa, pero el juez juzga. Pero siempre me ha llamado la atención que incluso en algunos medios con conocimiento jurídico se dice, cuando se libera de repente a algunos investigados, y se dice el fiscal tiene la culpa. Y estamos dados a echarle la culpa al fiscal en todo. Y no nos damos cuenta que en este modelo el fiscal es la otra parte. En todo proceso hay partes, demandante o demandado, el fiscal y la defensa, y siempre habrá un juez tercero imparcial. Ese es el proceso, el que pretende, el que se resiste y el tercero imparcial que resuelve. Y en este caso le echamos la culpa siempre al fiscal como si el fiscal fuera el que decide. Él no decide. Su misión es estar al otro lado. Su misión es denunciar, iniciar la acción.
pero paradójicamente en la sociedad se le echa la culpa al fiscal. Y de eso lo vemos siempre, pero además hoy lo vivimos, sobre todo cuando esto genera una presencia de los políticos que acrecentan esta falsa idea y no conocen bien el modelo acusatorio. Entonces, queda claro que el fiscal acusa y el juez decide. Sin embargo, y curiosamente también he pensado cómo en materia civil hemos seguido el modelo contrario, porque de un modelo dispositivista hemos pasado a un modelo más bien algo inquisitivo en materia procesal. El derecho penal y el proceso penal nace desde la antigüedad como popular, democrático, participativo. Era un derecho foral. Se elegía por sorteo quién era el juez. Hoy, claro, tenemos la figura de la jurisdicción y eso cambia las cosas. Sin embargo, la idea de un proceso adversarial estuvo siempre en la humanidad y eso es lo que debemos preservar y defender. Entonces, nosotros lo que decimos es que no se puede ser garantista en extremo, porque si son garantistas en extremo, están pretendiendo justificar, yo diría, con malabares, aquellas leyes que se han venido dando desde hace un par de años y que desde este colegio hemos denunciado desde una perspectiva estrictamente técnica, y son esas famosas leyes pro crimen. Creo que los maestros de derecho penal, bueno, yo entiendo los que litigan solamente y tienen una posición a favor de sus defendidos, pero aún así, en un debate académico, técnico, debemos entender claramente que esas leyes pro crimen existen. He escuchado a algunos, no existen, dicen, ¿cómo va a haber leyes pro crimen? Pero sí las hay. La modificación a la tipificación de lo que significa organización criminal. Pero eso se ha dado. Y de hecho, hemos visto casos que se han beneficiado. Caso árbitros de Odebrecht, caso Cocteles, caso Cuellos Blancos y otros más. La ley Soto, que modifica los términos de la prescripción y se beneficia el señor de apellido Soto, su autor, justamente. ¿Eso no es ley pro crimen? Cuando se limita la colaboración eficaz, sí, seguramente, pero el tema de la interceptación telefónica se limita a 1 año. Sí, para yo que defiendo de pronto a un vinculado a un caso de corrupción me conviene y digo, qué bonita ley. Pero ¿es lo correcto? ¿Eso ayuda a la lucha contra la criminalidad? Cuando se excluye expresamente la minería ilegal, dice, sale del ámbito del crimen organizado, la minería ilegal. ¿Eso no es pro crimen? La minería ilegal no nos trae justamente todos los grandes males que tenemos hoy. Se vincula al narcotráfico, se vincula a la tala ilegal, se vincula a la contaminación ambiental, genera prostitución, genera informalidad. Pero claro, todo eso se llama leyes pro crimen, pues, ¿cómo se van a llamar? Bien, entonces, lo que yo le digo al maestro, a Moretti, es que desde el punto de vista penal también podemos contribuir a la realidad y a la verdad de las cosas. El profesor, el maestro, no puede estar incólume frente a una situación que hace grave daño al país. A Dios gracias estoy rodeado de grandes maestros que nos vemos siempre en la querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nos hemos visto también en otras universidades importantes. Y nuevamente la preocupación, el sistema universitario. Doctor Palomino Manchego, usted es decano, vea usted, tenemos no solamente las universidades negocio de dudosa calidad, sino hoy tenemos una ley
que ha dicho que deben haber 44 universidades más en el Perú. El doble de España, el doble de Francia, el doble de universidades de Chile. ¿Cómo se llama esto? Devaluación. Va a generar pues cantidad de profesores, cantidad de alumnos egresados de estas universidades que luego van a integrar de pronto la vida judicial, la vida fiscal. ¿Y saben qué? Y ustedes lo saben como colegas que son, nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra libertad, nuestra familia, nuestra imagen, nuestra expresión, nuestros derechos fundamentales están en manos de esos señores, no de los sanmarquinos de antes. Está en manos de esos señores. Algo tenemos que hacer. No podemos generar universidades que proliferan. Y claro, habrán profesores como el profesor Amoretti. ¿Qué calidad vamos a encontrar en ello? Es trágico. Esto no es normal. Esto es un vil negocio y eso nos hace mucho daño. Bien, no vamos a hablar más del tema de las leyes pro crimen, porque ustedes saben que son pro crimen. Y de lo que se trata es, sí, de trabajar un verdadero derecho penal garantista, con las garantías del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la libertad probatoria, etcétera. Pero hacer un modelo garantista de verdad. Estoy muy contento de este reconocimiento, que como bien lo dice Mario Amoretti, se hace extensivo a su maestro Luis Eduardo Roy Freire. Sus hijos y amigos míos están aquí presentes y también creo que este es un homenaje prácticamente doble. Ustedes han venido a un homenaje 2 por 1. Hemos recibido el día de hoy un lindo ejemplo de vida, de humanidad, de sensibilidad. Eso nos ha demostrado el día de hoy Mario Amoretti. Nos ha demostrado que es un gran maestro, que es un gran amigo y yo diría finalmente que es un hombre de bien y por ello su reconocimiento. Muchas gracias. Distinguida concurrencia, con la palabra del señor decano de esta ilustre orden, ha concluido la sesión solemne. Señores, por una patria firme y feliz por la unión de todos los peruanos. ¡Viva el Colegio de Abogados de Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias a todos ustedes por su presencia esta noche en este acto importante en que se ha otorgado la condecoración Francisco García Calderón al distinguido maestro Mario Amoretti Pachas. Están cordialmente invitados al brindis de honor que hemos preparado para ustedes en el jardín principal del colegio. Muy buenas noches y hasta otra oportunidad.